Buen día, ¿se escucha y se ve la filmina que he compartido? Buen día, sí se ve. Bueno, Hola. gracias. Gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí. Excelente. Bueno, en unos minutos comenzamos la clase. Bueno, buen día. Vamos a comenzar a ir comenzando la clase de hoy, en el cual vamos a ver los siguientes temas. Primero vamos a ver unas filminas y alguna explicación sobre el armado de bases excéntricas y bases para postes. Después vamos a ver, seguir con el tema de anclajes, que tenemos alguna foto y alguna explicación y el tema en sí. Entonces vamos a ver un poco este problema del armado. Las bases, por ejemplo, esta que presentamos acá, es una base tipo dado de fundación de Sulzberger, que normalmente se lo arma de la siguiente manera. O sea, va a depender un poco de estos elementos que tenemos acá, que es la fuerza horizontal, y por lo tanto con la altura del poste, el momento que produce, y la carga vertical. Son las fuerzas a considerar. Y esto vamos a hacer algo breve y básico, y después ustedes lo estudian un poco. eh, eh, Esta sería primero una base en el cual nosotros tenemos el momento, y si nosotros calculamos el módulo resistente de una sección tal como esta, como está indicado acá, vamos a poder calcular, ¿no es cierto?, mediante el momento dividido en X, dividido el módulo resistente en X, podemos calcular la tensión de trabajo en el hormigón en los extremos acá, o sea, en estos puntos. Para una dirección y para la otra podemos tomar el de mayor momento, calcularlo. O sea, normalmente es el mismo momento para ese tipo de poste. Entonces, nosotros tenemos el momento y nos da la tensión sigma t, que tiene que ser sigma t menor o igual que el sigma admisible del hormigón a tracción. Es decir, si pretendemos no armarlo, como en este caso, tenemos que controlar la tensión de tracción del hormigón en estos dos puntos, que para pequeños postes o mástiles suele ser baja. Entonces se calcula L cuadrado por B sobre 6, el módulo elástico, y con el módulo elástico sacamos la tensión y controlamos la tensión del hormigón. Entonces, después, con la carga P, podemos calcular la armadura inferior de la base, que es esta, que es la armadura de fondo, como se hace normalmente para las bases centradas. Y la armadura de la columna, con el momento, se calcula en este punto, ¿no es cierto? Con los diagramas de interacción o la fórmula que quieran, se puede calcular la armadura FE de la columna. Entonces tenemos una base tipo dado de fundación Sulzberger sin armado, en el cual se dispone la columna, su armadura, la armadura del fondo, y se controla esa tensión, ¿no es cierto? Ahí, y para controlar esta tensión
se utiliza la fórmula de resistencia a materiales. Ahora bien, a veces o muchas veces hay que colocarle una armadura a estos dados. Una armadura que la de fondo se prolonga en los laterales para arriba. Acá están vistas en las dos direcciones las armaduras estas que están acá. Esta armadura que está acá, que se llama armadura de base, continúa hacia arriba, o si hace falta se le pone más que en la base, en fin, eso depende del cálculo. Esta sería la armadura vertical de la base. Esa armadura se la calcula, o sea, dado que en las filminas anteriores habíamos hecho este control y supera las tensiones tracciones, la base debe ser armada, entonces con el momento y la carga P se calcula esta armadura acá. Se usa las fórmulas de hormigón o algo básico, pensando en que esto tiene una altura grande, ¿no es cierto? Tomar, qué sé yo, un brazo elástico de 0,65, por ejemplo, y calcular la armadura FE en las direcciones, se calcula esta armadura. Como van en los dos sentidos, acá, fíjense, en la esquina se le coloca así un par de hierro, y la zona es esta, ¿no es cierto? Y se especifica como una armadura por unidad de longitud, qué sé yo, 1 del 10 cada 15, etc. Entonces nosotros con esa calculamos esto, y después calculamos la armadura, como hicimos en la anterior, calcular la armadura en la base de la columna, como corresponde, ¿no es cierto? Con los diagramas y la fórmula de hormigón armado. Donde tenemos la armadura que está en esta foto, por ejemplo, acá. Tenemos la armadura, esta, está acá, la vertical. Y después se lo estriba. El estribado que está acá, estos estribos, que están acá, en esta se lo ve acá. Este estribo que están acá, estos. Se lo calcula con el esfuerzo de corte F, aplicado en una sección de la base, y normalmente da una armadura mínima, que es del 6 cada 15, una cosa así, que sería la armadura esta que está en la foto, acá en el estribo estos estribos, que muchas veces para facilitar se hace el estribo abierto, es decir, dos estribos así, para poder armarlo más fácil. Si no, se hace el estribo cuadrado, como está indicado acá. Bueno, eso es la armadura, y después la armadura de la columna, que se calcula con los esfuerzos de la columna, ¿no es cierto? Esta sería una foto de un dado Sulberger de fundación. Bueno, lo mismo pasaría si, por ejemplo, se nos presenta este tipo de base, ¿no es cierto? Que se continúa muchas veces esto, se coloca acá una placa de hierro, por ejemplo, de media pulgada, con unos anclajes, y se coloca acá. Y sobre la placa esta se suelda después la base con los refuerzos, etcétera. O sea, o se suelda o se abulona, si en vez de anclaje hemos dejado acá pernos, ¿cierto? Entonces se abulona la base, la columna a la base. Entonces esta base es una forma, después vemos otra de colocar la base. Esta base se calcula la armadura de la columna con el momento que corresponde y los esfuerzos que corresponden. Los estribos también, esto con el esfuerzo de Fx de corte, y con P y el momento se calcula en la base de la columna. Y después tenemos la armadura inferior, se calcula con las presiones excéntricas del suelo, se calcula esta armadura, y la superior se calcula, a ver, yo he visto un dibujito por acá. No lo tengo. Se calcula la armadura superior, esta se calcula con acá está, peso sobre la base. Este peso sobre la base genera un momento, es decir, que esta es nuestra base, así. Y entonces la armadura esta de acá arriba, que es esta,
se calcula con el peso sobre el suelo, tomando momento respecto del plano, acá como se hacía en las bases centradas. Bueno, y esto en las dos direcciones se calcula la armadura. Se puede colocar la misma armadura si se considera que la fuerza es la misma, normalmente la misma, entonces se coloca. Y la otra que tenemos es cuando se va a colocar la base premoldeada o el poste, la columna premoldeada o el poste en la base, o sea, se prepara esto y después se coloca esto, la columna, y entonces esto normalmente, esto que está acá es el 10% de la altura del poste o de la columna, del mástil, es decir, el 10% es el hueco, el agujero, el cuenco que se deja dentro para después colocar la base, la columna, y después se le pone acá unas cuñas de madera, así, se la aploma bien, o sea, una vez que tenemos el cuenco resuelto se coloca el poste, mástil, se le pone unas cuñas de madera acá, así, se lo va golpeando y acomodando con una grúa normalmente, y una vez que está aplomado, que está bien el plomo, se llena acá con un mortero de grouting, tipo Weber, un mortero no expansivo, entonces se coloca un mortero que no se retrae, perdón, se coloca eso y después se saca las cuñas y se completa acá y queda el poste colocado, ¿no es cierto?, alineado, todo. El cuenco normalmente es un poco más grande, tiene en general esta forma, entonces se puede desplazar un poco y girar, entonces se lo acomoda bien. Bueno, entonces lo que se refiere a la armadura de abajo es la misma. Acá yo, por ejemplo, le he puesto algunos dibujos, he tomado este otro que tenía acá, en el cual, fíjense, está el cuenco, se hace con un molde, que se coloca el molde, se encofra el fuste, se coloca el molde, se hormigona, y cuando el hormigón está tirando, o sea que ha empezado a rigidizarse, se mueve el molde un poco, se lo mueve, y al otro día se lo saca. Digamos, si uno no lo mueve en el momento, el día que se hormigona esto, no sale después. Se queda ahí adentro, da un trabajo tremendo. En cambio, si uno hace un pequeño movimiento a mano o con según el tamaño, con una máquina, un poquito nomás, al otro día queda flojo y se puede extraer el molde y queda el cuenco. Bueno, ese cuenco tiene acá, fíjense, se lo puse en colores, acá, unos estribos en las dos direcciones. Ven, acá están, esto acá se lo ve al estribo en las dos direcciones, así que se van cruzando esos estribos, ¿no? Y acá se los ve, y esos estribos tienen una zona donde está más densificado y una zona donde tiene menos. Esa, por ejemplo, esa base que había preparado para estas luces, mástiles de iluminación de una cancha de fútbol, fíjense, acá tiene una zona de estribo de un diámetro 12 cada 15 y una zona del 10 cada 15, podría ser el 8, hay que ver, bueno, o sea, una zona donde se densifica más. Eso en las torres de alta tensión que tienen momentos grandes suelen ser hierro del 16 y del 20, como es el caso de esta, y bueno, tiene una, bueno, esta es en el 12, pero tengo otras con más hierro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso que está ahí se calcula con lo que se llama el efecto de cuenco. Hay distintas fórmulas para calcularlo, pueden buscar a esa fórmula, pero toda toma, básicamente, es un mecanismo muy simple. Entonces, si no tiene la fórmula, se lo puede calcular como las calculé acá. O sea, no hay que buscar hacer para esto un análisis de elementos finitos, basta con algunas fórmulas simples. El momento que genera el poste
en su empotramiento, y esto va para a veces empotramiento en roca, lo pueden calcular igual, se toma en estado elástico, es decir, que se considera que el baricentro de la rotación está en el eje de la altura del cuenco. Eso en realidad no se desplaza un poco, si uno hace el cálculo exacto, yo lo he hecho, y se desplaza un poco porque hay una fuerza, en realidad es como una flexión compuesta, queda acá porque al haber una fuerza hay un desplazamiento, pero, no, pero es muy básico y es muy, se puede tomar este valor directamente, no cambia mucho. Suponer que el baricentro o el eje de rotación está en la mitad del cuenco. Bueno, y si no, pueden desplazarlo para abajo un poco. Entonces uno puede calcular la tensión de trabajo con las fórmulas básicas de resistencia material, ¿no es cierto? MX sobre W del fuste, en la dirección que corresponde, y calcula tensión de trabajo. Si esa tensión de trabajo fuera inferior a sigma admisible de tracción, no debería armarlo, pero eso en general no da. O sea que este tipo, dado que la pared no es tan ancha acá, en este habría que calcular sobre la tensión de tracción, entonces no da, o da valores muy cerca, muy altos, entonces conviene armar. Para el armado se puede obrar de distinta manera. Uno, por ejemplo, sería el más simple y básico, y que no va a dar mucho error, es dividir el momento en X dividido la altura H que yo considere, qué sé yo, considero que está a 2/3 de H, considerando estos triángulos, está acá en el dibujo, no lo expresa bien, pero puede estar a 2/3 de H, entonces la altura H de la Z sería igual a 2/3 de H, o el que quieran considerar, porque en realidad voy a tomar, una vez que calculo fx como el momento en x dividido z, ¿no es cierto?, que sería el brazo elástico, me da esta fuerza Fx, y con eso calculo la armadura del estribo, ¿no es cierto?, con las ramas que considere y la cantidad de estribo que considere. Es decir, que esta cantidad de estribos por su tensión admisible del estribo, ¿no es cierto?, que será 2400 seguramente, kilos sobre centímetro cuadrado, calculo el área y eso da estribos que los voy a poner acá. Y después le pongo un estribado mínimo o el que quiera, calcular, qué sé yo, del 8 cada 15, el 10 cada 15, lo pongo cada 20, lo pongo acá entre los dos espacios que he considerado. Esas suelen ser más altas las bases, pero el fuste, los postes, dependerá, que sea 25 metros, esto será 2,50 metros, y acá estarán las fuerzas. El resto de la columna abajo se calcula con el cortante, pero ya es maciza la columna, así que va a dar un estribado. O sea, esta es corta, digamos, esta base, pero por ejemplo, si vemos la base esta que era más profunda y tenía como 4 metros, acá, el efecto cuenco está acá, y de acá para abajo, entre estos dos, pongo el estribo que corresponde, del 6 cada 15, digo, que se yo bajo, y la armadura vertical se calcula con el momento, considerando alguna fórmula de hormigón para calcular la tracción, o si no directamente divido el momento, divido la distancia, etcétera, fórmulas básicas, para calcular la armadura que se dispone en los extremos. Bueno, hay fórmulas un poco más complicadas, que va a tener en cuenta un estribado acá que se puede calcular. Usted puede segmentar este triángulo de tensiones en distintos elementos y considerar acá la fuerza que corresponde a cada sector y calcular el estribo, pues está calculado teniendo en cuenta las secciones planas y en estado elástico. Entonces usted puede fragmentar el diagrama de tensiones y disponer la armadura como quieran, ¿no es cierto? Normalmente va a dar más en los extremos, es decir, que pueden fragmentar este triángulo en distintos elementos y considerar para cada uno el valor del volumen tensional, etcétera, y calcular las fuerzas que corresponde para cada uno y calcular la armadura. Bueno, eso no vamos a entrar en detalle porque es más bien una cosa que queda para la práctica, practicar un poco y buscar las soluciones de esto, pero yo le tiro una idea de cómo es el planteo
de este tipo de fustes. Bueno, no voy a dar más, fíjense ustedes, es todo esto que hemos estado viendo, y cualquier duda lo vemos, pero la idea es que traten de buscar cada uno sus propias fórmulas para calcular las armaduras estas. Bueno, yo voy a dejar de compartir esta filmina que se refiere a armado de bases excéntricas, y vamos a ver en la clase de hoy lo que teníamos pensado que eran los anclajes en suelo. Vamos a abrir el anclaje. Yo les voy a mostrar, vamos a empezar con las filminas de teoría y después vamos a pasar a una foto y alguna explicación y seguimos con la de teoría para que nos ilustre un poco el problema y con algún ejemplo práctico. Bueno, ¿qué son anclajes? Anclaje es una estructura de disculpe, ¿se ve la filmines? ¿Me escucha? No, Daniel. No, esta Se no, te escucha, pero no se ve la filmina. las anteriores sí, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, ahora hice mal una cosa, no compartí, la abrí nomás. Está bien. Ahí está, ahí seguro va a aparecer. Ahora sí. Gracias, Hugo. Bueno, vamos a ver las estructuras las otras se vieron bien, ¿no es cierto? Las filminas donde estaban los criterios para las armaduras. Sí. Sí, bueno. Sí, todo en orden. ¿Se entendió algo? ¿Se entendió algo? ¿Se entiende algo? Sí, pienso que sí. Bueno. Que respondan las chicas. Bueno, vale, que practiquen un poco. Bueno, anclajes. Anclaje es una estructura de fundación donde los elementos que vamos a disponer están trabajo de tracción. Hemos visto que en bases excéntricas, en muchas bases excéntricas, ¿no es cierto? Bueno, teníamos en general, puede ser que el diagrama de tensiones bajo la base sea... micrófono dejó de funcionar. Voy a volver a compartir, algo pasó. Bueno, a ver qué pasa. Voy a volver a compartir. Parece que no sé si se ha detenido. Función compartir. Dice, vamos a probar de vuelta. A ver, vamos a ver ahí, Hugo. ¿Se ve eso? Ahí. Sí, se ve, Daniel. No sé qué pasó de golpe estos dispositivos de internet. No se ve bien, se ve bien. Se ve bien, bueno. Entonces estamos viendo que en algunas fundaciones teníamos bajo la base una presión, un diagrama de presión de este tipo, donde estaba comprimía la base, comprimía el suelo en toda su área, es decir, que todas son presiones de compresión sobre el suelo. Había otros casos donde el diagrama bajo la base podía ser de este tipo, un triángulo, o sea que la base tiende a despegarse de acá, o sea, la parte de tracción no se utiliza, digamos, si este diagrama fuera completo sería acá con tensiones de tracción en esta zona. Dado que no hay, el suelo no soporta tracciones, se despega la base, y bueno, y habrá que analizar si este diagrama nos alcanza para nuestra solicitación. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, poner un anclaje. Un anclaje es un elemento que nuestra base, que era esta, y que tenía una presión, vamos a suponer así, y ya no funciona eso, si no funcionara, por ejemplo, podríamos disponer acá un anclaje, esta barra, así. Entonces la barra produce acá un esfuerzo o da la solución reactiva con un esfuerzo de tracción sobre esa barra que está metida en la masa de suelo, ¿no es cierto? Eso es un anclaje. O sea, es un elemento de tracción, es una de las utilizaciones de esos anclajes. Acá, por ejemplo, dice, son dispositivos construidos en la masa de suelo a efecto de otorgar reacción o a esfuerzos de tracción. Por ejemplo, puede ser, arrastramiento de estructura de muro de contención,
provisorios o permanentes, o tablestaca, que eran, y ataguía, que son muro de contención flexible, coloco este dispositivo. Hay que tener presente nomás que el dispositivo esté fuera de la cuña de desplazamiento, si no se va a ir la cuña de desplazamiento con anclaje y todo. Se coloca fuera de la cuña de desplazamiento. Entonces, acá el muro o la pantalla trata de ir para allá, y acá tenemos un esfuerzo, o mejor dicho, si ponemos la reacción, sería al revés, serían esfuerzos que van para allá, ¿no es cierto? O sea, el anclaje genera el equilibrio de esa fuerza o de la componente de esa fuerza. Puede ser usado, por ejemplo, en la estabilización de suelos. Si son rocas diaclasadas o elementos que se pueden desplazar, se le coloca estos anclajes acá, que vamos a ver que en ese caso son anclajes activos, es decir, que sobre la placa se le da un pretensado, digamos, se coloca la placa y se le hace un ajuste, se le da un tensado inicial al anclaje, lo cual induce fuerzas entre los planos de las diaclasas, ¿no es cierto? Es decir, si yo pongo una fuerza normal acá a los planos estos, se generan mayor resistencia friccional entre los planos de esa roca fisurada. Esto se usa mucho en las obras viales, cuando tenemos el problema de los desplazamientos de rocas o sí, el tipo de suelos que puede utilizar esto, ¿no es cierto? Si un suelo colorado, esto no funciona así, ¿no es cierto? Pero se puede colocar también una placa, sostén, esta sería como una taguía. O sea que sería cocido de macizo rocoso fisurado y con desprendimiento, sería este punto. Deslizamiento de talud de roca, sostenimiento de excavaciones subterráneas, etc. Acá hay otros casos, y esto, por ejemplo, una base que podría desplazarse, entonces se le coloca eso. En este caso, por ejemplo, más el anclaje está trabajando, puede haber una tracción. Habrá que ver qué esfuerzos tiene esta columna, pero por ejemplo esto está trabajando más como elemento al corte y cizallamiento en el plano, en la interfase suelo, interfase roca-hormigón, como se hace en los pequeños puentes donde se dispone una base, en la base o el estribo, se colocan unos hierros para que no se desplace por el esfuerzo de la fuerza horizontal. Bueno, eso más que anclaje sería, es un anclaje también, pero trabajando el corte. Acá nos referimos un poco más a los anclajes trabajando tracción, pero también es un anclaje, es decir, acá por ejemplo, en este caso, donde está el muro de sostenimiento, se le ha colocado acá atrás, en la zona de tracción, también evita el deslizamiento, porque todos estos hierros que están adentro de la base están trabajando el esfuerzo de corte. Bueno, y esto sería para bases excéntricas, ¿no es cierto? Este ejemplo que tenemos acá. Y acá habría un ejemplo para que trabajan a tracción para la supresión, es decir, que acá, si este suelo tiene supresiones por la carga hidráulica, trata de levantar esta estructura, ¿no es cierto?, que está vacía adentro. Entonces se le pueden colocar estos anclajes tomados en una zona donde pueda, que tenga resistencia, que sea un manto de arena sobre un suelo rocoso, se puede anclar ahí para evitar el levantamiento de la estructura por efecto del nivel freático, de la capa freática. Sería otra utilización. Bueno, el anclaje en sí consta de lo siguiente. Eso serían las partes que constituyen el anclaje. Hay algunos más básicos, otros más elaborados, pero tienen
en sí consta de todo, de una parte de bulbo cementicio, una longitud de bulbo cementicio, L-bulbo le podemos llamar, que es lo que se llena con un mortero adecuado, que no tenga contracciones, se llena, y ese llenado puede ser por inyección a presión o colado directo. Y después tiene una zona, pues me queda 10 minutos nomás, después voy a actualizar el Zoom. Tiene una zona que no tiene el bulbo y que sería en el caso de un anclaje pretensado, la zona donde se va a poder estirar el acero para lograr el pretensado. Es decir, si esto fuera un anclaje, si fuera un anclaje pretensado, yo no debería llenar con mortero hasta acá, porque a lo que llamamos placa de apoyo, porque entonces no tendría ninguna longitud para darle la carga de pretensado. Saben que el acero debe deformarse, entonces no le estaría dando ninguna longitud en la cual pudiera deformarse, entonces sería algo inefectivo. Entonces, acá, esta zona es el bulbo cementicio que tenemos acá. Esta sería la armadura del anclaje en la zona que se va a realizar el pretensor. Después que se hace el pretensor, se deja un orificio acá y se puede llenar todo, pero tiene que haber la primera parte, se llena, se deja que tenga resistencia el mortero y se hace el pretensado. Y después se completa para que no se llene de agua y la armadura se vea afectada por la corrosión. Entonces es como que el bulbo, la parte resistente está en el bulbo cementicio y lo otro es un llenado que podría ser con algo, digamos, con otro material, pero se usa el mortero, ¿no? Se le echa cementilla para llenar y que entre por un orificio. Después tenemos una placa de apoyo que es la que reactiva, es decir, en el caso de que hagamos un pretensado, al hacer pretensado, esta placa ajusta la roca, es decir, se estira el acero y se comprime las zonas aledañas al bulbo y se logra el efecto pretensado, y es una placa de apoyo que puede ser metálica o de hormigón, y un cabezal que puede ser una tuerca en el caso de que el anclaje sea de los sistemas roscados, que se logre el pretensado a través del roscado, o el cabezal propio de algún sistema de pretensado con gato, ¿no es cierto? Como la que se usa en los puentes. Entonces esas son las partes constitutivas. Ese sería para un anclaje, lo más completo para un anclaje activo. A veces se usa anclajes pasivos en el cual se hace una perforación, se coloca una barra y se llena con un mortero especial, cementicio, especial para esto. Conviene, se puede hacer con cemento, pero de buscar cemento de baja retracción. Lo ideal es poner los morteros estos, que son un poco más caros, pero que no se retraen. Además, como ustedes ven, el volumen es poco, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos este agujero, que se hace a veces entre 2 y 3 pulgadas, vamos a poner 50 milímetros, y se coloca una barra del 20 o del 16, porque son barras comunes, porque el anclaje va a ser pasivo, o sea, no va a ser de pretensado. Si fuera un anclaje activo, hay que usar el acero que se usa en las vigas de puente, con otra tensión y otro tipo de características se puede poner cuando son pretensos. Pero para los anclajes pasivos se utiliza normalmente la barra de ADN 420, por ejemplo, de diámetro 16 o 20 o 25. Si es la de 25, el agujero deberá ser de 3 pulgadas. Y se rellena. Bueno, antes de seguir con eso, le voy a mostrar, por ejemplo, una foto de un ejemplo de este tipo de anclaje utilizado en una, ¿cómo es? En unas bases de postes altos de alta tensión. A ver, vamos a buscar foto de anclaje y voy a compartir eso. A ver, un poquito esto.
Bueno, ahí si se ve la foto esa. Sí, Daniel, Bueno, se ve. gracias. Bueno, estas son las bases en la línea del Saiman, que tienen más o menos el poste 35 o 40 metros, y tienen cargas importantes porque las luces de los vanos son importantes, son de 500 metros, entonces los momentos son grandes, por ejemplo, 600 tonelámetros llegó en algunos casos hasta 800 tonelámetros. Son postes metálicos que tienen unos 50, unos 80, depende del poste. Y entonces acá en esta específicamente, porque hay varias soluciones depende del tipo de suelo, esta que está acá es una base que tiene anclajes abajo. Es decir, si lo vemos en planta, acá yo tengo una cosa una planta, acá esto que se ve, no se ve muy bien, pero son los anclajes, distintos anclajes, porque esto trabaja en distintas direcciones según las hipótesis, ve acá hay anclajes. Esos hierros que están acá son los anclajes. Y la estructura de arriba sería como un cabezal de vigas de anclaje y donde está en el centro el poste, ¿no es cierto? Ven, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un corte, por ejemplo, así, es este dibujo que está acá, donde están los anclajes ubicados. Y la viga, que es importante porque los esfuerzos son grandes, ¿no es cierto? Y las distancias son grandes, 5 o 6 metros. Este poste, por ejemplo, creo que acá no se alcanza a ver bien, pero en total tiene 2,50, 2,20, porque hay de distintos tamaños. Bueno, ese anclaje, por ejemplo, acá está un corte de la viga, donde está el anclaje de 4 o 5 metros. Bueno, y acá están arriba la barra con una especie de espiral para mejorar ahí la zona de anclaje del hierro en la viga, ¿no es cierto? Acá se pueden ver, por ejemplo, el replanteo de los anclajes. Acá están el replanteo de los anclajes. Bueno, ese es un uso de los anclajes. Acá en las fotos esta, por ejemplo, bueno, acá está la base, con ya el poste ya bulonado, tiene acá los bulones y después se le hace acá una terminación, un grouting, abajo de la placa de anclaje. Estos hierros del anclaje del poste van hasta acá abajo, son barras de acero especial de 2 pulgadas, de 50 milímetros, de 70, depende del poste. Acá está cuando se han hecho los agujeros, que no me acuerdo si eran de 62, de 55, bueno, el agujero en el macizo. Lo han hecho el agujero y lo han tapado para que no se ensucie, se lo sopletea bien y después se hacen todo la colocación de la barra. Acá se coloca la barra, era del 20 me parece esta, y se llena con este mortero. El llenado es simple, se lo llena con un tarro, directamente se prepara el mortero, se lo bate bien, se lo prepara y se lo cuela, se lo echa directamente, se lo limpia bien, primero se coloca con un soplete, se saca con un compresor con aire comprimido, se saca la mugre, que puede haber polvo, no arrimando la cara ahí porque sale todo como un cañonazo de arena, entonces se lo sopletea y se coloca la barra y se echa el mortero hasta la parte de arriba. Y después sobre eso se va a armar la base. Acá están las barras, se arma la base, acá está, este es el anclaje del poste con los pernos que van hasta abajo, esos son de acero especial. Y tiene los anclajes. Profesor, Sí, dígame. esos postes sí o sí van fundados sobre la roca, digamos, no hay forma de No, fundar. bueno, eso es lo que le quería decir, hay distinto. Este sí o sí no hay vuelta, y la roca está en la superficie, o sea, no tenés ningún otro tipo de opción porque está ahí. Si usted la ve, la roca está en superficie, no hay otra forma. No había otra forma para por ejemplo, para otro tengo otra solución, pero en este caso, donde está la roca, ahí, y ni siquiera se puede enterrar el cabezal, porque la roca está, acá se lo ve, está sobre la superficie, acá no se hizo ninguna excavación prácticamente, se la hizo sobre la superficie.
O sea, está la roca, ahí no tiene muchas formas de hacerlo. Acá se está hormigonando la base. Ahora, si por ejemplo, por eso, hay 4 o 5 soluciones le puedo dar para esto. Si, por ejemplo, acá le muestro otra para que vean el tipo de solución. Por ejemplo, este caso. Esto es un cabezal de otro tipo, para el mismo problema, en otro tipo de suelo. Acá el suelo era hasta una